Continuando con el tema distribución de frecuencias que estábamos revisando en la sesión virtual, en la cual estaba el siguiente planteamiento. Los siguientes datos muestran el número de vuelos nacionales recibidos en el aeropuerto de la ciudad de Toluca durante los últimos meses de julio y agosto. Se solicitó construir una tabla de frecuencias a fin de determinar los valores, la frecuencia, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y porcentaje. Tenemos nuestra matriz, la cual nos está indicando el número de vuelos que se realizaron en estos meses. A diferencia del ejercicio que se vio anteriormente, aquí no tenemos una escala de medición. En el ejercicio pasado teníamos una escala de medición que iba del 1 al 9, en el cual nos indicaba si estaban de acuerdo o no con el proyecto. En este ejercicio no hay una escala de medición, por lo tanto hay que determinarla y este ejercicio lo vamos a resolver en Excel de la siguiente forma. Aquí ya tengo nuevamente la matriz, el planteamiento. Estos son los vuelos que se realizan en el aeropuerto de la ciudad de Toluca. Y el primer paso que hay que determinar es el número de datos que tenemos. Aquí el número de datos lo vamos a determinar de la siguiente forma. Vamos a insertar la función. Nos vamos a estadísticas. La categoría va a ser estadísticas. Y aquí vamos a seleccionar la función de contar. Nos despliega esta ventana en la cual vamos a seleccionar todos los datos de la matriz. Una vez que tenemos seleccionados todos los datos de la matriz, le damos a aceptar. Me dice que el número de datos que conforman esta matriz es igual a 60. Ahora tengo que identificar el dato mayor. Nuevamente, le doy en insertar función. En estadística, la categoría y la función va a ser max, que es el valor máximo de una lista de valores. Le doy aceptar o doble clic. Me despliega esta ventana. Le doy clic aquí para poder seleccionar nuevamente todos los datos de la matriz. Una vez que tengo seleccionados, nuevamente doy clic y le doy aceptar. En automático me está identificando el dato mayor. En toda esta secuencia de valores que tenemos, me dice que mi dato mayor es de 73, el cual se identifica aquí. 73 y 73. Mismo procedimiento, pero ahora es el dato menor. Inserto la función, categoría estadística, y la función va a ser ahora min, que es el valor mínimo de una lista de valores. Doy doble clic, me despliega la ventana, doy clic en esta pestaña para seleccionar todos los datos nuevamente de la matriz. Y ahora sí doy enter. Me dice que mi dato menor es de 29, el cual tengo identificado aquí. Este proceso nos facilita la hoja de cálculo de Excel porque nos dan automático. De lo contrario, tendríamos que hacer una revisión de manera analítica, detallada, para poder identificar estos dos valores. Pero bueno, con las fórmulas de Excel lo podemos hacer y no hay margen de error. ¿Para qué vamos a ocupar estos dos valores del dato mayor y el dato menor? Para determinar la amplitud o el rango. ¿Cómo lo vamos a determinar? Vamos a restar el valor mayor menos el valor menor. Ya tenemos la amplitud o rango. ¿Ok? El número de clases. Con el número de clases vamos a identificar cuál va a ser nuestra escala de medición, cuál va a ser el valor de esa escala de medición, cuántos números de clases se van a tener que realizar para determinar el número de vuelos que se realizan. Aquí vamos a tener una fórmula
El número de clases lo vamos a identificar con k. K es igual a 1 más logaritmo base 10 de n entre logaritmo base 10 de 2. El único valor que hay que sustituir es n. Y aquí ya lo tengo, lo voy a sustituir por el número de datos. Ok, vamos a ingresar la función para ver cómo sale este número. Nuevamente insertamos función. La categoría hay que cambiarla. La categoría va a ser matemáticas y trigonométricas. Y aquí buscamos logaritmo con base 10. Y mi número lo voy a seleccionar, que en este caso es 60. Doy a aceptar. Entre. Inserto nuevamente la función. Categoría matemáticas y trigonométricas, logaritmo base 10. Y el número es 2. Recuerden que ese 2 es constante. Le doy enter. Aquí en la fórmula hay que ingresar el 1 más. Y ahora sí, enter. Y ese es nuestro valor. Este valor hay que redondearlo. Pero hay que redondearlo al número inferior. Lo hacemos mediante fórmula. La categoría es igual matemáticas y trigonométricas. Y le vamos a redondear, pero menos, la función redondear menos. Es decir, redondear un número hacia abajo. Le doy enter. Mi número es el que obtuve una vez que realicé toda esta operación. Lo selecciono y el número de decimales es igual a 0. Le doy enter y me da mi número de clases. Mi número de clases va a ser de 6. Aquí está. El intervalo lo vamos a identificar de la siguiente forma. Ingreso el signo igual. Voy a dividir el valor de amplitud o rango entre el número de clases y así determino el valor del intervalo. Este valor lo vamos a redondear. A diferencia del número de clases que fue el menor, el intervalo lo vamos a redondear al mayor. La categoría matemáticas y trigonométricas. Vamos ahora a redondear, pero redondear más. Redondea un número hacia arriba. Le doy enter. Selecciono el resultado que obtuve en el intervalo decimales es igual a 0 y le doy enter. Y esta diferencia siempre la vamos a tener aquí identificada con un valor constante de 1. Ya lo dejé ahí por default, ese valor siempre va a ser constante. Determinar las clases. Cada clase tiene un límite inferior y un límite superior. El límite inferior de la primera clase será el dato menor. Aquí lo tenemos. Para calcular el límite superior se suma el intervalo al inferior, pero cuenta el primer número. Para los siguientes límites solamente se suma el intervalo a cada límite hasta que el límite superior de la última clase iguale o supere el dato mayor. Vamos a hacer estas operaciones para ver cómo queda integrada ahora esta tabla de frecuencias. Ya la tenía previamente elaborada, tengo el número de clases, deben de ser 6, aquí ya lo tengo, mi número de clases. Voy a determinar mi límite inferior y voy a iniciar con este dato menor que ya tenía identificado previamente. Aquí ingreso el valor de 29. Para el límite superior hay que hacer una pequeña fórmula. Voy a ingresar el signo igual, paréntesis. Voy a sumar el límite inferior más el valor del intervalo. Cierro paréntesis, menos este valor constante que tengo, que es de 1. Y doy enter.
que tengo identificada para el número de clase, mi límite inferior y mi límite superior. Tengo que hacer el mismo procedimiento para los 6 números de clase. Mismo procedimiento. Ahora, ¿cómo identifico el límite inferior? Voy a sumar el límite superior de la clase anterior más la diferencia. Y la operación para calcular nuevamente el límite superior es lo mismo. Paréntesis, límite inferior más el valor del intervalo, cierro paréntesis, menos esa diferencia que tengo como constante. Aquí ya lo que podemos hacer es que estos valores que son constantes, ingresar F4 y podemos arrastrar las fórmulas. Mismo caso para el límite inferior. Este valor de 1 es constante, F4, Enter y arrastro las fórmulas. Ya los tengo. Aquí aplicamos este concepto. Para los siguientes límites solamente se suma el intervalo a cada límite hasta que el límite superior de la última clase iguale o supere el dato mayor. Aquí ya nos podemos dar cuenta, nuestro dato mayor es de 73, este último número de clase lo está superando, pero está correcto. Así quedarían ya identificados los límites inferiores y superiores de las 6 números de clase que tenemos. Mi marca de clase. La marca de clase la vamos a obtener de la siguiente forma. Vamos a ingresar el signo igual, abrimos paréntesis, vamos a sumar límite inferior más límite superior, cerramos y esta operación la vamos a dividir entre 2. Es decir, la marca de clase nos está indicando un promedio entre el límite inferior y el límite superior. Una vez que tengo esta marca de clase, arrastro mi fórmula y obtengo el mismo resultado para los 6 números de clase que tenemos. Frecuencia absoluta. ¿Cómo obtenemos el valor de la frecuencia absoluta? Vamos a ingresar una función y vamos a buscar frecuencia, la cual la tenemos en la categoría de estadísticas. Seleccionamos la categoría de estadísticas, buscamos la función de frecuencia, aquí la tengo, y me está solicitando datos y grupos. En la opción de datos vamos a ingresar todos los valores de la matriz. Seleccionamos todos los valores y en grupos vamos a seleccionar ese límite inferior del 1 al 6. Seleccionamos todos y le damos a aceptar. Una vez que ya tengo esta fórmula, la arrastramos y tenemos estos valores. ¿Cómo sé que esa frecuencia absoluta está correcta? Porque la suma de esa columna debe de ser igual a el número de datos. Aquí tenemos una diferencia. Nos está dando una sumatoria de 61 y nuestro número de datos es igual a 60. Ok, vamos a seleccionar, vamos a hacer una modificación a esta fórmula. Vamos a seleccionar toda la columna y le vamos a dar F2. Una vez que tenemos ya seleccionada la columna y le dimos F2 para modificar la fórmula, vamos a emplear tres teclas. Vamos a oprimir Control más Shift o mayúscula más Enter. Tenemos que oprimir al mismo tiempo estas tres teclas para convertir esos datos en una matriz. Vamos a hacerlo.
control mayúscula y enter. Y ahora sí, la sumatoria de estos valores es igual al número de datos. Es importante que realicemos este paso para poder obtener este valor correcto. Nuevamente, seleccioné F2, me sitúa en la barra de la fórmula y tengo que oprimir control mayúscula y enter al mismo tiempo para convertirlo en una matriz. ¿Cómo sabemos que se convirtió en una matriz? Lo podemos ver por los corchetes que tenemos al principio y al final de la fórmula. Todos están de la misma forma. Para eso hago ese procedimiento y para que la sumatoria sea igual a el número de datos. Frecuencia acumulada, la frecuencia acumulada la habíamos determinado en el ejercicio anterior. Y mi frecuencia acumulada va a ser la sumatoria de las frecuencias absolutas. Para el número de clase número 1, vamos a empezar con mi primera frecuencia absoluta. Trabajamos con enteros. Para el número de clase 2, frecuencia absoluta más la frecuencia anterior. Y así hacemos el proceso con los demás elementos. ¿Cómo sabemos que nuestra frecuencia absoluta está correcta? La sumatoria, porque el valor final debe ser igual a el número de datos, es decir, 60. Aquí lo tengo. Frecuencia relativa. La frecuencia relativa va a ser de la división de mi frecuencia absoluta entre el número de datos, o la suma que tengo en la columna de frecuencia absoluta. Le doy enter y así obtengo la frecuencia relativa. Este valor o esta fórmula solo hay que arrastrarla, pero hay que ingresar F4 para decir que 60 sea constante y nos respete al momento de arrastrar la fórmula ese valor. Recuerden que la sumatoria de la frecuencia relativa nos tiene que dar un valor de 1. Y la última columna es frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual, igual lo comentábamos, la podemos determinar de dos formas. La más sencilla es multiplicar mi frecuencia relativa por 100 y me está dando ya un valor. Mismo caso, arrastramos la fórmula y la sumatoria de mi columna de frecuencias porcentuales debe de ser igual a 100. Aquí. Podemos comprobar que todos nuestros valores son correctos porque, bueno, la sumatoria en la frecuencia absoluta debe de ser igual al número de datos. En la frecuencia absoluta acumulada, nuestro último valor debe de ser igual al número de datos, que en este caso es 60. La sumatoria de la columna frecuencia relativa, nuestra sumatoria de todos los elementos que conforman esa columna debe de ser igual a 1. Y frecuencia porcentual, la sumatoria de todos los elementos debe de ser igual a 100. Así es como terminaríamos este ejercicio aplicando la distribución de frecuencias cuando no tenemos o no conocemos una escala de medición, la tenemos que determinar
y aquí ya la estamos determinando.